Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. En el corazón de la cocina, en el suelo entre la estufa y la mesa del comedor, bajo una viga colapsada y parte del armario, encontraron un cuerpo. La mujer estaba inconsciente, tendida boca abajo. Su brazo derecho estaba torcido y su abdomen estaba visiblemente abultado. El examen confirmó lo terrible. Melissa murió antes del incendio. No había productos de combustión en sus pulmones, ni hollín, ni rastros de monóxido de carbono. Ella no estaba respirando cuando comenzó el fuego. La causa de la muerte fue una lesión cerebral traumática, un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza con un objeto contundente. Además, se encontraron abrasiones en el cuello, lo que indicaba una posible estrangulación o sujeción. No había signos de violación, y las cosas en la casa permanecían intactas, por lo que se descartó un motivo de robo. El teléfono inteligente de Melissa, que milagrosamente sobrevivió al incendio gracias a una funda gruesa, se convirtió en una fuente clave de información. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. A primera vista, la vida de Melissa Lameche se parecía a la de cientos de otros destinos en un pequeño pueblo estadounidense. Pero si se mira de cerca, queda claro. Ella era especial. No era de las que se anuncian en voz alta, sino de aquellas cuya presencia se siente de inmediato, en silencio, con confianza, como el ritmo de los latidos en una ambulancia. Nacida en 1993 en Illinois, Melissa creció en la ciudad de Mount Morris, un pueblo tranquilo donde los vecinos se conocen por su nombre y las puertas de las casas a menudo se dejan sin llave. Su infancia transcurrió en una atmósfera de comodidad y estabilidad, donde la atención principal era cuidar de los demás. Desde muy temprana edad, Melissa demostró cualidades que más tarde se convirtieron en su credo profesional: empatía, resistencia, la capacidad de mantener la calma en situaciones de estrés. Era la mayor de 2 hermanas y desde pequeña asumió el papel de protectora, no porque las circunstancias lo exigieran, sino porque estaba en su naturaleza. Los maestros la llamaban pequeña adulta, sus compañeros le confiaban sus secretos, y los vecinos notaban que la niña tenía ojos de adulta. Melissa no perseguía la popularidad, pero atraía a la gente con su sinceridad y su fuerza interior. La decisión de vincular su vida a la medicina no llegó de inmediato, pero las inclinaciones se manifestaron temprano. Una vez, en 8º grado, su hermana menor se lesionó en el patio de la escuela. Mientras los adultos estaban desconcertados, Melissa evaluó de inmediato la situación, improvisó una férula con una rama y una bufanda, y sostuvo tranquilamente la mano de su hermana hasta que llegó la ambulancia. Fue entonces cuando se escuchó la primera frase de la enfermera de la escuela: «Tú fuiste creada para ser paramédica». Ese pensamiento se hundió profundamente. Después de graduarse de la secundaria, Melissa ingresó a un colegio local donde estudió la especialidad de paramedicina. Estudiar le resultaba fácil, pero no se relajaba. Sabía que en su profesión los errores eran demasiado costosos. A diferencia de muchos estudiantes, para quienes aprobar un examen era motivo de celebración, para ella era solo un paso más hacia una meta. Junto con sus estudios, trabajaba medio tiempo como asistente en un hospital y como voluntaria en el servicio de respuesta a emergencias. Sus colegas recordaban: Melissa nunca se quejaba de cansancio, ni siquiera después de los turnos nocturnos. Al contrario, parecía que era en esos momentos cuando se sentía más viva. Sus ojos brillaban cuando hablaba de su trabajo. Cada día es una oportunidad para ayudar a alguien. ¿No es eso lo principal? Cuando Melissa cumplió 25 años, ya tenía 5 años de experiencia en medicina de emergencias. Salvó personas en accidentes de tráfico, asistió partos en una ambulancia, brindó primeros auxilios a víctimas de violencia doméstica, trabajó en llamadas donde la situación cambiaba minuto a minuto. Le tocó trabajar en distintas condiciones, en el frío, en el calor, en medio del ruido de las sirenas y bajo la presión del tiempo.
Y cada vez, Melissa demostraba un profesionalismo que incluso sus colegas mayores podían emular. Su ecuanimidad, la capacidad de tomar decisiones sin entrar en pánico y su bondad innata la hacían indispensable para el equipo. Las personas que ella salvaba a menudo la buscaban después para agradecerle en persona, momentos que ella atesoraba. Fuera de servicio, Melissa seguía siendo una persona humilde y cálida. Le encantaba caminar por senderos del bosque, adoraba cocinar, especialmente la cocina italiana, y soñaba con algún día viajar a la Toscana. Siempre había flores frescas en su casa, y en el refrigerador colgaban dibujos de sus sobrinos y fotos de sus colegas. Vivía al ritmo del servicio, pero no se olvidaba de su familia. Llamaba a su hermana Cassie La Roca y compartía todo con ella. Alegrías, cansancio, pensamientos. Entre ellas había una conexión especial. Incluso a distancia, Cassie podía sentir si algo no estaba bien con Melissa. En 2020 comenzó una nueva etapa en la vida de Melissa. Descubrió que estaba embarazada. Aunque el embarazo no fue planeado, la noticia no le provocó miedo. Al contrario, lo veía como una oportunidad. No estaba en una relación estable, pero estaba decidida a salir adelante. Sus familiares recuerdan que en ese tiempo ella literalmente irradiaba. Ya había pensado en un nombre para el futuro bebé. Hablaba de cómo decoraría la habitación. Estudiaba literatura sobre crianza. El trabajo se volvía más duro, especialmente en las últimas etapas, pero ella seguía asistiendo a sus turnos sin pedir indulgencias. Cuando le preguntaban si tenía miedo de estar sola en esa situación, sonreía y respondía: «No estoy sola. Tengo una vida entera dentro de mí, y estoy lista para ello». Pero detrás de esa armonía exterior había circunstancias tensas. El padre del futuro hijo, Matthew Plott, un hombre con quien Melissa mantenía una relación difícil e inestable, no compartía su entusiasmo. Era bombero y paramédico, como ella, y su romance había comenzado a partir de la causa común. Sin embargo, con el tiempo Matthew empezó a distanciarse. A pesar de ello, Melissa no guardaba rencor. Creía que podría manejarlo sola, por sí misma y por la nueva vida que llevaba en su vientre. Noviembre de 2020 fue un mes de esperanza y expectativa para ella. Se estaba preparando para la licencia de maternidad. Hablaba de sus planes navideños y esperaba con ansias tener a su bebé en brazos por primera vez. El 25 de noviembre de 2020. Afuera, en la zona rural de Illinois, se sentía el frío otoñal gris y familiar. Pero dentro de la casa en la calle West Schuyler, en Mount Morris, había un ambiente casi festivo. Ese día, 2 días antes de Acción de Gracias, Melissa Lameche planeaba celebrar la tarde con sus seres queridos. Su padre estaba de viaje por negocios, y ella se encontraba sola en casa para preparar la comida, organizar regalos y descansar un poco, en la expectativa de que en apenas 24 horas tal vez podría ver a su bebé por primera vez. Su bolso con cosas para el hospital ya estaba junto a la puerta. Todo estaba listo. Documentos, ropa del bebé, incluso una lista de contactos en caso de una llamada de emergencia a la partera. Los vecinos recordaron después que esa tarde parecía tranquila. Uno de ellos, al pasar en auto, la notó por la ventana de la cocina. Estaba de pie frente a la estufa, revolviendo algo, con una mano sosteniendo el cinturón de su vientre. Melissa estaba en sus últimas semanas de embarazo, pero no se permitía estar ociosa. Ni el cansancio ni el peso la detenían de vivir la vida al máximo. Le envió un mensaje de voz a su hermana, en el que reía mientras intentaba hornear un pastel usando la receta de su abuela, aunque creo que volvía a salar demasiado el relleno. Los últimos mensajes desde su teléfono fueron enviados alrededor de las 6:50 de la tarde. Después de eso, silencio. Lo que ocurrió entre las 6:50 de la tarde y las 8:12 de la noche nunca se supo completamente, salvo por una persona. Y esa persona más tarde se convertiría en la figura central del caso criminal más mediático en el condado de Ogle en décadas. Pero en ese momento, nadie podría haber adivinado que la tarde,
que comenzó como el preludio de una nueva vida, se transformaría en un terrible final para dos. A las 8:12 de la noche, llegó una llamada alarmante al servicio de emergencias, 911. Un testigo informó sobre un denso humo que salía por la ventana de una casa en la calle Schuyler, y las llamas se extendían rápidamente por todo el interior. La llamada fue breve, casi nerviosa. Los bomberos del Departamento de Bomberos Voluntarios de Mount Morris llegaron al lugar en cuestión de minutos. Entre ellos había paramédicos, colegas de Melissa, quienes, por supuesto, aún no sabían a quién estaban a punto de rescatar. La escena era alarmante. La casa parecía relativamente intacta por fuera, pero en el interior un incendio arrasaba. Parte de la cocina y el pasillo ya estaban en llamas, con humo espeso elevándose hasta el techo. La puerta principal estaba cerrada con llave. Los bomberos la forzaron para entrar. Uno de ellos diría más tarde en una entrevista: «Al principio pensamos que no había nadie adentro. Parecía una casa vacía, pero el fuego se propagaba demasiado rápido, de manera antinatural. Para un edificio de ese tipo y dadas las condiciones climáticas, el incendio avanzaba demasiado deprisa, como si alguien le hubiera dado ventaja. Uno de los bomberos, sin esperar a que el fuego se extinguiera, se precipitó hacia la cocina, donde, según la evaluación inicial, estaba el epicentro del incendio. Los pisos estaban carbonizados, el techo comenzaba a colapsar. En cierto momento, parecía que la operación de rescate sería demasiado arriesgada, pero nadie iba a retroceder. Mientras tanto, familiares, vecinos y transeúntes comenzaron a llegar al lugar. Entre ellos estaba el padre de Melissa, que regresaba a casa para encontrarse con llamas y una calle bloqueada. Su grito, al darse cuenta de que la casa estaba en llamas y su hija debía estar adentro, fue escuchado por todos los presentes. Los bomberos no podían decir nada, había muy poca información. La casa se estaba consumiendo. Las primeras sospechas surgieron incluso entonces. ¿Por qué esa casa en particular? ¿Por qué en la noche, en vísperas del feriado? ¿Por qué el fuego estalló tan rápido? Para las 9 de la noche, el incendio había sido localizado. El equipo de rescate comenzó a revisar el interior, habitación por habitación, con linternas en el espacio lleno de humo. Y entonces, en el mismo corazón de la cocina, en el suelo entre la estufa y la mesa del comedor, bajo una viga colapsada y parte del armario, descubrieron un cuerpo. La mujer, inconsciente, yacía boca abajo, su brazo derecho torcido y su vientre visiblemente abultado. El bebé debía nacer en cualquier momento. En el lugar quedó claro: era Melissa Lameche. Casi no se escuchaba ningún sonido en la sala, solo el crepitar de las tablas humeantes. Uno de los rescatistas, que conocía personalmente a Melissa, corrió hacia ella intentando encontrar signos de vida. Todo fue en vano. Las maniobras de reanimación comenzaron allí mismo, pero era demasiado tarde. La paramédica que había salvado a decenas de otros no pudo ser salvada. Los médicos registraron la muerte, de manera oficial. Más tarde, los expertos forenses aclararían: Melissa había muerto antes de que el fuego consumiera el edificio. La noticia de su muerte se propagó por todo el condado a la velocidad de un rayo. Los servicios locales de ambulancias y departamentos de bomberos estaban conmocionados. Melissa era una de los suyos. Era conocida, respetada, apreciada. Su embarazo era comentado como un milagro, una noticia luminosa en un tiempo sombrío de pandemia y preocupaciones económicas. Ahora todo eso había desaparecido de la noche a la mañana. Pero ¿cómo exactamente? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿quién podría necesitar la muerte de una mujer que no hacía daño a nadie? Estas son las preguntas en las que la investigación aún tendría que enfocarse. Pero incluso en esas primeras horas, entre las cenizas del incendio, había algo extraño. Demasiados detalles no encajaban en el cuadro habitual de un accidente. Y pronto la verdad saldría a la luz. Inquietante, difícil y nada accidental.
Desde el momento en que se descubrió el cuerpo de Melissa Lameche, la atmósfera alrededor del incidente cambió de inmediato. La teoría inicial de un accidente, un incendio provocado por un fallo eléctrico o un aparato de cocina, duró solo unas horas. En la mañana del 26 de noviembre, el equipo de investigación de la Unidad de Incendios Provocados y Crímenes del Condado de Ogle llegó a la escena. Las pruebas encontradas entre los restos quemados de la casa no encajaban en el escenario de un incendio doméstico, y cuanto más se adentraban los investigadores en los detalles, más claro quedaba. Melissa no murió en el incendio. El fuego se había provocado para encubrir lo que le ocurrió antes de las llamas. El trabajo del equipo investigador continuó casi sin pausa durante varias semanas. El equipo de expertos comenzó por examinar la escena. El fuego se inició en la cocina, pero no en la zona de los electrodomésticos, sino más cerca del suelo, lo que ya levantaba sospechas. Los investigadores encontraron rastros de una sustancia con un olor característico a gasolina. Más tarde, un análisis de laboratorio confirmaría que en la casa se había utilizado una sustancia inflamable. Eso significaba solo una cosa: incendio provocado. Además, hubo 2 focos, uno en la cocina y otro en el dormitorio. Esto descartaba la posibilidad de un incendio accidental. Los rastros de gasolina en diferentes habitaciones confirmaban que alguien había querido destruir deliberadamente la mayor cantidad posible de pruebas. Otro detalle alarmante: la puerta principal estaba cerrada desde dentro, pero la ventana en la parte trasera de la casa estaba rota. Los investigadores supusieron de inmediato que el intruso había salido por esa ventana, rompiéndola deliberadamente para simular un rescate de emergencia o un robo. Pero las huellas dactilares del marco estaban borrosas y no había rastros de sangre, lo que indicaba el uso de guantes. Eso añadía premeditación y cálculo al panorama. El incendio no era resultado del pánico, sino una acción planificada. El siguiente paso fue la autopsia. El examen patológico confirmó lo terrible. Melissa había muerto antes del incendio. No había productos de combustión en sus pulmones, ni hollín, ni rastros de monóxido de carbono. Ella no respiraba cuando comenzó el fuego. La causa de la muerte fue una lesión cerebral traumática, un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza con un objeto contundente. Además, se encontraron abrasiones en el cuello, lo que indicaba posible estrangulamiento o sujeción. No había signos de violación y las cosas en la casa permanecían intactas, por lo que se descartó un motivo de robo. Esto significaba que solo había un escenario plausible: asesinato deliberado. El círculo de sospechosos comenzó a formarse rápidamente. Melissa era una persona que no tenía enemigos. Su reputación entre colegas y familiares era impecable. No estaba involucrada en conflictos, no tenía deudas, no mantenía relaciones que pudieran llamarse tóxicas. Casi. Con una salvedad: Matthew Plott, un exnovio, colega y, según sus familiares, el padre de su futuro hijo. Su nombre se escuchaba una y otra vez en conversaciones con amigos, familiares y colegas. Y fue con él con quien Melissa habló el día antes de la tragedia. Además, él estaba en la misma zona en el momento del incendio y no lo reportó, a pesar de que, según testigos, vio el humo. Los investigadores recurrieron a su teléfono. El teléfono inteligente de Melissa, que milagrosamente sobrevivió al incendio gracias a una funda gruesa, se convirtió en una fuente clave de información. Hizo su última llamada a las 19:06. La conversación duró 28 minutos. ¿Con quién? Al principio era desconocido. El abonado estaba registrado bajo el nombre de M. Los operadores establecieron que se trataba del número de Matthew Plott. Luego llegaron mensajes de texto. Hablé con mi hermana. Todo está decidido. Puedes venir si quieres, pero no es demasiado tarde. 40 minutos antes de que comenzara el incendio. Luego, silencio. Los investigadores interrogaron a Matthew. Afirmó haber estado en casa en el momento de la tragedia, pero su coartada se derrumbó de inmediato.
Cuando analizaron el registro de entradas y salidas de la estación de ambulancias, descubrieron que Plot había cambiado deliberadamente su turno el día de la tragedia, una coincidencia demasiado cercana para ser accidental. La ubicación de su teléfono, gracias a los datos del GPS y de la red móvil, lo situaba cerca de la casa del padre de Melissa entre las 7:45 de la noche y las 8:10 de la noche. Es decir, exactamente en el momento en que, según los investigadores, ocurrió el asesinato y comenzó el incendio. Cuando se le preguntó directamente si había estado en la casa de ella, Matthew respondió negativamente. Pero más tarde, cuando se le mostraron los datos de geolocalización, cambió su testimonio. Me acerqué en coche, pero cambié de opinión sobre entrar. Una mentira evidente. Uno de los vecinos dijo que había visto un coche sospechoso cerca de la casa poco antes del incendio, pero no le dio importancia. Más tarde resultó ser una prueba fundamental. Los investigadores revisaron las cámaras de vigilancia de los vecinos. Una de ellas, instalada en la casa de enfrente, grabó una camioneta gris entrando en la calle a las 7:48 de la noche y saliendo a las 8:11 de la noche. El modelo y la matrícula coincidían con el coche de Matthew. Él negó haberse estacionado cerca de la casa, pero un peritaje estableció que eran sus huellas de neumáticos las que estaban en el suelo húmedo cerca de la entrada. Además, sus botas, incautadas durante el registro, contenían micropartículas de ceniza y gasolina idéntica a la utilizada en la casa. Una prueba más se volvió decisiva. En uno de los bidones encontrados en el sótano de la casa, los investigadores hallaron una huella dactilar que no pertenecía a Melissa. Se comparó urgentemente con la base de datos. Coincidencia. Matthew Plot. Afirmó que nunca había tocado esos bidones y que no había estado en el sótano de la casa del padre de Melissa. Esto resultó ser una mentira. Además, en su garaje se encontraron guantes con restos de hollín y gasolina. Dentro de uno de ellos había sudor, del cual se extrajo ADN. La coincidencia con el perfil de Matthew era inconfundible. Con cada día que pasaba, la versión del asesinato, inicialmente aterradora por su crueldad, se convirtió en un hecho documentado. Las pruebas formaban una cadena clara: llamada, llegada, asesinato, incendio, huida. El motivo, al parecer, era banal pero vil. Matthew no quería convertirse en padre. Según los amigos de Melissa, él expresó repetidamente su descontento con el embarazo, pidió que abortara, insinuó que todo eso complicaría su vida. Y cuando comprendió que no sería posible cambiar la decisión de Melissa, resolvió deshacerse del problema de manera radical. Al examinar el disco duro de la computadora del sospechoso, se encontraron búsquedas sobre los temas: cómo disfrazar un asesinato y cómo simular un incendio. Un retrato psicológico elaborado por un analista criminal confirmó: Plot mostraba signos de comportamiento pasivo-agresivo, inmadurez emocional y miedo a perder el control. Veía el embarazo como una amenaza a su propia estabilidad, especialmente en el contexto de la pandemia y la inestabilidad laboral. En esencia, se enfrentaba a una elección: aceptar la responsabilidad y convertirse en padre, o deshacerse de lo que él mismo había creado. Eligió lo último. A principios de diciembre de 2020, la oficina del fiscal del distrito de Ogle emitió una orden de arresto contra Matthew Plot. Fue detenido ese mismo día en su casa. No ofreció resistencia. Al principio afirmó no saber nada, pero bajo la presión de las pruebas y en presencia de un abogado, pidió ejercer su derecho a guardar silencio. Los cargos fueron presentados formalmente: asesinato en primer grado, incendio provocado, destrucción de pruebas y la muerte negligente de un niño no nacido. No fue liberado bajo fianza. La comunidad quedó conmocionada. Los medios locales, inicialmente cautelosos en sus palabras, ahora escribían abiertamente: esto no es una tragedia, sino un crimen planeado. Los colegas de Melissa, paramédicos, bomberos, técnicos en emergencias médicas, organizaron una ceremonia conmemorativa en la que leyeron no solo el nombre de Melissa, sino también el de su hijo no nacido. La gente permanecía de pie con linternas,
algunos con uniforme, otros con juguetes infantiles. Todos entendían. Esto no fue solo un acto de violencia. Fue una traición por parte de uno de los suyos. Ahora solo quedaba esperar el juicio. La mañana del 3 de enero de 2021. La pequeña sala del tribunal del condado de Ogle, normalmente tranquila y rutinaria, estaba llena a su máxima capacidad. Las bancas estaban ocupadas por periodistas, colegas de la víctima, familiares, amigos y residentes preocupados. Todos habían acudido para escuchar cómo la justicia evaluaría las acciones de un hombre cuya crueldad había sorprendido incluso a los investigadores más experimentados. En el banquillo estaba Matthew Plott, de 37 años, sin condenas previas, paramédico local, el padre del hijo no nacido de Melissa Lameche, acusado de asesinar a una mujer, provocar un incendio y destruir pruebas. No quedaba nada del otrora seguro y encantador profesional. Frente al público se sentaba un hombre pálido, demacrado, evitando el contacto visual y escondiendo las manos bajo la mesa. El juicio atrajo de inmediato una mayor atención mediática. Pero a pesar de la presión pública, la jueza Joan Mitchell marcó el tono. En esta sala de justicia, las emociones quedarían fuera. Aquí solo hablarían los hechos. Y había suficientes hechos para cortar hasta el hueso. La oficina del fiscal del distrito, representando a la acusación, construyó su caso metódicamente, paso a paso. El fiscal principal, James Haller, comenzó estableciendo un motivo que llamó mezquino, egoísta y absolutamente inexcusable: la falta de voluntad para aceptar la responsabilidad de la paternidad. En la primera audiencia se leyeron las acusaciones: asesinato en primer grado, premeditado y cometido con particular crueldad, incendio intencional para ocultar un delito, destrucción de pruebas físicas y negligencia criminal que resultó en la muerte de un niño en las últimas etapas del embarazo. Estas líneas sonaban como algo más que tecnicismos legales. Cada una parecía un golpe contra el hombre sentado frente a él, que alguna vez se llamó a sí mismo amigo de Melissa. La fiscalía llamó a los testigos uno por uno. Los primeros fueron los bomberos que llegaron al lugar. Describieron con detalle el estado de la casa, la velocidad con la que se propagó el fuego y el carácter antinatural del incendio. Luego habló el patólogo y confirmó que Melissa había muerto antes del incendio. El golpe en la parte posterior de la cabeza, las marcas de presión en su cuello, todo apuntaba a un asesinato premeditado. La sala del tribunal contuvo la respiración cuando el experto dijo que el niño había muerto después de su madre, que aún tenía latidos cuando el fuego comenzó a envolver la cocina. Fue un momento que la jueza permitió vivir en silencio. No hacía falta ninguna retórica de abogados para sentir el peso de lo que estaba sucediendo. El testigo clave fue un científico forense que presentó ADN, huellas de zapatos y huellas dactilares. Señaló la coincidencia entre las botas de Plott y las huellas en la escena del crimen. Confirmó la presencia de su ADN en el guante encontrado cerca de los bidones quemados y la presencia de su huella digital en la manija de uno de los bidones. El jurado permanecía en silencio, tomando notas. Cada paso, cada acción del acusado quedaba ahora expuesta ante ellos como en una radiografía. Luego, la fiscalía presentó los datos de geolocalización del teléfono de Matthew. El día del asesinato, su móvil se encontraba a 60 metros de la casa donde ocurrió el incendio, exactamente en el momento en que, según la investigación, se produjo el golpe fatal. Su abogado intentó cuestionar la precisión del GPS, pero los expertos refutaron con seguridad las dudas. El margen de error no superaba los 5 metros. Y después, un video de una cámara de vigilancia en el que aparece una camioneta gris en la calle a las 19:48 y se marcha a las 20:11. El número coincidía con la matrícula del coche del acusado. Todos los detalles encajaban en un cuadro que no dejaba espacio al azar. La estrategia de defensa se construyó en torno a la idea de que las pruebas eran circunstanciales. El abogado sostuvo que el acusado no tenía un motivo directo para el asesinato, e insinuó que la presión psicológica de la familia de Melissa podría haberlo llevado a una crisis emocional, pero no a un crimen.
también se planteó la versión de que el verdadero culpable podría haber utilizado la ropa y las pertenencias de Matthew para incriminarlo. El tribunal recibió estos argumentos con cautela y la fiscalía de manera contundente. La ropa puede usarse como sustituto, pero no la correspondencia, no las huellas dactilares, no el material genético, no las palabras de la propia Melissa enviadas en sus últimos mensajes. Uno de los momentos decisivos del juicio llegó cuando se leyeron ante el tribunal los mensajes de texto entre Melissa y su hermana. En ellos, ella escribió directamente: «Si hoy vuelve a gritar, me iré para siempre. Pero espero que simplemente entienda que no voy a dar marcha atrás». Estas palabras fueron enviadas un día antes de la tragedia. A la luz de las demás pruebas, sonaban especialmente pesadas, como una premonición de su propio destino. Hacia el final de la tercera semana de audiencias, la fiscalía terminó de presentar su caso. La palabra pasó a la defensa. Matthew Plott se negó a testificar, ejerciendo su derecho a guardar silencio. Esta decisión causó tensión en la sala. Según los analistas, fue este gesto, la falta de voluntad de hablar, ni siquiera un intento de explicar, lo que se convirtió en el punto final para muchos miembros del jurado. Los discursos de los familiares de la fallecida dejaron una impresión imborrable. La hermana de Melissa apenas pudo contener las lágrimas al describir lo amable, paciente y fuerte que era su hermana. Su padre habló con voz ronca, brevemente, sin patetismo. «Él no solo me quitó a mi hija, sino también a mi nieto. Esto no es solo muerte, es un pedazo de mi alma arrancado». Tras sus palabras, la jueza anunció un breve receso. Después de casi 4 semanas de audiencias, decenas de testigos y peritajes, el jurado se retiró a deliberar. Esta era la fase final, y la más impredecible. El fiscal del distrito no hizo pronósticos, pero en los pasillos del tribunal se percibía. La base probatoria era tan sólida que la posibilidad de una absolución era casi nula. Al cuarto día de deliberaciones, el jurado regresó a la sala. La jueza pidió a todos ponerse de pie. El secretario leyó el veredicto. Se declara al acusado, Matthew Plott, culpable de todos los cargos. La jueza anunció la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, como artículo separado, el tribunal impuso una pena adicional por causar la muerte del feto. Otros 20 años de prisión, que se cumplirían de forma consecutiva. El silencio en la sala duró unos segundos, luego un llanto contenido. La madre de Melissa se cubrió el rostro con las manos. Alguien exhaló, alguien se persignó, y ni un solo músculo se movió en el rostro de Plott, como si aún no entendiera lo que había hecho. El juicio había terminado, pero la memoria de Melissa y de su hijo no desapareció.